Buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Aquí estamos con nuestro hermano Archibaldo Ayares, uno de los más antiguos, ¿verdad? Del año 20, perdón, 2020, 2000, no del año 20. Y que les habla, ¿verdad? Intentando compartir la palabra del Señor con ustedes y hoy día centrado en un tema que creemos que es importante, que como es la reforma del siglo XVI, este cisma que hubo, ¿no es cierto?, y que creó en la Iglesia de Europa Occidental un cisma, un caos, por así decirlo, ¿verdad?, dentro del pueblo cristiano, entre comillas. Así que, sin más que decir, ese es un poco, ¿no es cierto?, el temor, la temática de esta noche que vamos a compartir con ustedes. Y vamos a dejar a nuestro hermano Archibaldo para que salude, ¿no es cierto?, a nuestros amigos que nos siguen martes a martes en este programa Comunicando el Evangelio. Y después puede orar también pidiendo la bendición del Señor por lo que vamos a hacer y decir. Amén. Bueno, un saludo a ti primero, Luchito. Un gusto de estar nuevamente juntos. Cuando decías de lo más antiguo y mencionabas el año 2000, cuando se inicia esto, se me vino de inmediato a la memoria nuestros hermanos Arturo, especialmente, bueno, Arturo Vergara y Arturo Millán. Recordar que él fue que el Señor puso en su corazón y en su mente, ¿no es cierto? Y en su voluntad el atreverse a realizar un programa en la televisión local, Yes. pensando, ¿verdad?, que había que ocupar todos los medios, ¿no es cierto?, existentes, aparte de la predicación, ¿no es cierto?, en la calle, aparte de los programas radiales, cuando apareció el canal, al poco tiempo, yo creo que no pasó un año. Y él fue el de la invitación también, el del llamado y la invitación, nuestro hermano Arturo Millán. Así Yes. es que, y también Arturo Vergara, estábamos, así que un recuerdo. Un saludo a todos los espectadores, ¿no es cierto? Todos los que ven, están viendo y verán el programa. Una bendición especial, una bienvenida, eh, y esperamos, ¿no es cierto?, que la presencia del Señor en nuestras vidas y en la de ellos, ¿no es cierto?, siga haciendo la obra, continúe la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Me diste la posibilidad de que pudiéramos orar, así es que vamos a Yes. hacerlo. Y le invito a ustedes también a pensar, a meditar, ¿no es cierto? Y darle gracias a Dios por todo. Amado Padre Celestial, te Ay, damos Señor. Gloria a nuevamente Dios. Gloria a tu toda la nombre, gratitud, Jesús. Señor, Mm, por tu presencia en nuestro medio, por buscarnos, primeramente por tu palabra, Señor, mm, que está todo lo que necesitamos para poder aceptar tu amor, Señor, retribuirlo, darte las gracias, reconocer que tú eres Dios, que tú eres el hacedor de todas las cosas y de nuestras mm. vidas y que quieres eh, reconciliarte con nosotros por medio de tu Hijo, Señor, esa obra magnífica realizada hace ya 2000 años. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro medio. Bendice a cada uno de los que están en sus hogares. Si hay problemas, Señor, de salud, económico, de cualquier índole, todos ellos los ponemos Mm. en tus manos, Señor, y esperamos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Quédate con nosotros, sé tú hablando por medio de tu palabra, como siempre lo has hecho, Señor, y también por medio de nuestras vidas, Padre amado. Eh, Te damos infinitas gracias, Señor, por la eternidad, por tu Hijo Jesús, quien fue obediente hasta la muerte, pero tú le exaltaste hasta lo sumo. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, Así que, hemos orado, le pedí al Señor que nos dé, ¿no es cierto?, sabiduría para poder iniciar el programa. Queríamos hablar acerca de la reforma del siglo XVI por algunos momentos, pensando que el mundo cristiano evangélico o el protestantismo celebra o recuerda, mejor dicho, ¿verdad? Este mes, el mes de la reforma, en cada octubre de cada año se celebra el mes de la reforma. Fíjese que en la iglesia, en las cartas de la iglesia, ¿verdad?, a Apocalipsis, que en Apocalipsis encontramos 7 iglesias, a las cuales se le dedican 7 cartas, o mensajes, como usted quiera llamarle, hay una que representa justamente a la situación de la iglesia cuando comienza su inicio.
Cuando nosotros observamos Apocalipsis, vemos el primer mensaje a la iglesia de la Odisea, perdón, a la iglesia de Éfeso. Estamos, ¿no es cierto?, hablando al final de la época apostólica, años 100 más o menos, y donde se habla acerca del abandono del primer amor. Muertos los primeros apóstoles, ¿verdad? Queda un poquito en declive y viene una decadencia, por así decirlo, y hay un abandono al primer amor. Hay una segunda iglesia del año hasta el año 316, hasta el año, desde ese año, ¿no es cierto?, 100 hasta el 316, el mensaje de la iglesia de Esmirna, el periodo de las grandes persecuciones, y, ¿verdad?, tenemos también después el mensaje de la iglesia de Pérgamo, donde ya comienza la iglesia imperial a gobernar, la iglesia oficial, desde el año 316 hasta el fin, la iglesia de Tiatira, del 500 al 1500, donde hay un remanente fiel que se manifiesta ciertas prácticas también, y está la próxima iglesia de Sardis, 1500 y tanto en adelante, tiempo en que la reforma, donde está el periodo de la reforma y hay un remanente fiel. Y mire lo que dice ahí. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por suceder, que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sí, generalmente se nos fue el hermano, algo tiene que haber pasado. Esa es la época, ¿verdad?, en que estamos nosotros recordando un hito donde en ese tiempo se inicia el periodo de la reforma bajo más o menos el mensaje de la iglesia de Sardis, aquí en Apocalipsis. Dicho eso, cuando uno habla de la reforma, ¿verdad?, si uno quisiera definirlo de una forma más técnica, podríamos decir que la reforma se usa mucho o se usa preferentemente en los círculos eclesiásticos para referirse a todo lo que tiene que ver con la convulsión. Es una convulsión religiosa que destruye la unidad de la iglesia cristiana en ese entonces, en ese momento la iglesia católica. Y eso sucede en Europa Occidental durante ese siglo XVI y da origen, ¿no es cierto?, a estos principios religiosos en torno a los cuales todavía nosotros vivimos, nos movemos y somos en este siglo XX. ¿Qué causas se dieron? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron que un monje, ¿verdad?, pudiera clavar esas 91 tesis en Wittenberg y expresar su opinión, no habiendo él querido crear un cisma dentro de la Iglesia Católica? Bueno, mi hermano se está volviendo aquí, parece que ha tenido algún problema, mi hermano Archibaldo. Estamos recién en introducción, hermano Archibaldo. Le eché de menos, se me cayó de repente. Entonces, las causas que conducen a la reforma son 4, y la vamos a ver una por una con sus subdivisiones. Sería, los teólogos que han estudiado estos temas con más tiempo, manifiestan que prácticamente es como difícil enumerar adecuadamente todas las causas de los acontecimientos tan complejos y variados que culminaron con esta reforma en el siglo XVI. Pero en general podríamos agruparlo nosotros en 4 áreas de diferentes categorías que conllevan a que Lutero, ¿no es cierto?, se revele, entre comillas, y pretenda iniciar un proceso que nunca imaginó el alcance que esto tendría. Y hay 4 causas principales: el dogma de la iglesia, lo que la iglesia creía en ese entonces, que lo vamos a ver; las prácticas eclesiásticas, cuáles son las prácticas eclesiásticas del clero, de los curas; las prácticas populares del mundo, lo que la gente practicaba, inducido por, y estaban los abusos eclesiásticos también. Esas son las 4 causas principalmente que nosotros vamos a considerar. Antes de pasarle a mi hermano, recordar que dimos una definición de la reforma y dijimos que había sido un cisma, una convulsión que llega a las iglesias cristianas, entre comillas, ¿no es cierto?, de la Europa Occidental, y que crea, obviamente, en ese momento una división. Pero si uno pudiera definir esto, qué es lo que es la reforma, de una forma muy simple, muy básica, muy sencilla, diríamos que la idea es, ¿no es cierto?, de Lutero, es tan simple. La reforma es como esto: es volver a la práctica de la iglesia primitiva, que no tenía nombre ni apellido, no era católica, evangélica, no era luterana, no, era wesleyana, no.
era la iglesia de Cristo, la iglesia del camino y después cristiano, la iglesia de Cristo. Recién toma nombre del siglo tercero o cuarto, cuando, ¿verdad?, se transforma ya y cambia la característica de ella. Pero podríamos definirlo de forma muy simple y sencilla. La reforma es el intento de volver, ¿no es cierto?, de lo que había, de la degradación que había en cuanto a estos cuatro elementos, el dogma de la iglesia, las prácticas populares, las prácticas eclesiásticas y los abusos eclesiásticos, volver a la práctica de la iglesia primitiva. Hermano Archibaldo, la primera causa, ¿no es cierto?, es los dogmas de la iglesia entonces. Y en los dogmas de la iglesia tenemos cuatro aspectos. ¿Qué pensaban acerca de la iglesia? ¿Qué pensaban acerca de la salvación? Acerca del perdón de los pecados y los sacramentos. Me gustaría que el hermano Archibaldo pudiera hablar acerca de la iglesia y la salvación, para ir avanzando en el tema. ¿Qué es lo que hablaban en cuanto a los dogmas de la iglesia previa a la reforma? Y que conduce, ¿no es cierto?, a esta vuelta hacia el cristianismo primitivo. Bueno, ya llevamos 506 años de reforma, ¿cierto? Un 31 de octubre de 1517 se inicia con ese... decir que Lutero nunca pensó en hacer una reforma. Él Sí, es. simplemente estaba planteando un listado de problemas que tenía la iglesia. Él, recordemos, era un sacerdote, ya un excelente sacerdote, muy instruido, ¿no es cierto? Con una fe inmensa, pero con una serie de conflictos interno y también externo, en el sentido de que él no sentía el perdón de Dios, él tenía un enojo, algunos historiadores recogen, ¿no es cierto?, ese aspecto, porque encontraba que Dios era injusto, porque no encontraba el perdón, que lo encuentra en las mismas escrituras, ¿no es cierto?, que el justo por la fe vivirá. Es. Y recordar también de que habían otro, que esto, este es el segundo gran cisma. El primero fue cuando se divide la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, de la ortodoxa, cuando se divide el Oriente imperio. Occidente. Entonces, claro, entonces eso marca también un gran cisma y una división que se arrastra, bueno, hasta la fecha. Y con esto ocurre lo mismo, llevamos 5 siglos de 2000 años de historia de la Iglesia y somos hereditarios, ¿no es cierto? En la Mm. Iglesia evangélica no somos una cosa diferente a lo que parte en Pentecostés, ya incluso gran parte del pueblo cristiano evangélico se denomina pentecostal, aludiendo, Claro. ¿no es cierto?, al derramamiento del Espíritu Santo prometido por Cristo. Entonces, hay muchos conceptos que ir eh, aclarando. Pero bueno, la reforma al final resultó, bueno, habían razones también económicas, problemas de políticos, ¿verdad? Pero estos centrales que presenta nuestro hermano podrían haber otras divisiones, alguien estudiarlo de otra manera, pero siempre íbamos a llegar a estas cositas que fueron las que produjeron. Mire, fue como tirar un fósforo en un pajar seco, ¿ya? Y eso nunca quiso hacer ese incendio eh, Martín Lutero, ¿verdad? Hubieron otros reformadores, esto no fue un estallido social, ¿no es cierto? Ni un intento de golpe de Estado, ni una revuelta, sino que él con mucho amor a la iglesia y pensando que el Papa de la época, León X, no sabía muchas de estas cosas, él planteó estas 95 tesis para discutir y además estaban en latín y lo pone justamente el 31 previo al Día de Todos los Santos, ¿verdad? Que se celebraba y había toda una relación de cómo era el culto. Entonces, la verdad es que esto es muy interesante y muy importante conocer la historia, porque somos una fe con historia, ¿ya? Y qué bueno que podamos, ¿no es cierto?, poder realizarlo. Este fin de semana pasado hubo un, unas actividades acá también locales, pero bueno, vamos al punto. Efectivamente, una de las razones, de las tantas razones, ¿verdad?, que tienen que ver con el ámbito de la iglesia, cómo la iglesia se estaba manejando, ¿ya? El concepto de iglesia pasó a ser por sobre la escritura, ¿ya? Además de decir que la gente desconocía la escritura. Si algo gana la reforma es poner, ¿no es cierto?, recuperar la palabra de Dios ya junto con la tradición a que la gente lo conociera. Muchos religiosos no tenían idea de las escrituras. Entonces, la iglesia era la que normaba todo, o sea, aquí no había
era la doctrina católica, apostólica y romana, ¿no es cierto? Y el clero y toda, ¿no es cierto? El sacerdocio, ya había un intermediario entre Dios y el pueblo, y este intermediario, que era la iglesia, tenía más relevancia. Entonces, claro que había problemas. El concepto de iglesia, ¿no es cierto?, no guarda relación con lo que realmente es la congregación, ¿verdad? La iglesia no es la institución, sino que son las personas reunidas, la asamblea. La eclesía es una asamblea, ¿no es cierto?, de creyentes, de los hijos de Dios que se reúnen, no es el templo, ¿no es cierto?, no es la iglesia. Y se habla de la iglesia, no en plural. Sí. Siempre decimos las iglesias, las diferentes denominaciones. La iglesia de Cristo es una, ¿ya? Esa unión, ¿verdad?, entre la perfección, Cristo, y la imperfección que somos el resto del cuerpo. Entonces, esto del concepto de la iglesia realmente es importante ver que Cristo viene por una iglesia y la iglesia tiene tareas importantísimas que realizar, no las que estaban haciendo en esa época. Este deseo era de Lutero, de Martín Lutero, era de que la iglesia se dedicara, ¿no es cierto?, a hacer lo que el Evangelio decía, ¿ya? No lo que las autoridades eclesiásticas, que andaban más por el mundo que por el reino. Entonces, bueno, es todo un tema, el tema del concepto de iglesia, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué decir de la salvación? ¿Ya? La salvación que solo Cristo, una de las exclusividades, ¿no es cierto? Estas 5 solas que se escuchan muchas veces, solo Cristo, ¿ah? Solo la gracia, habla acerca de la salvación. Y la Iglesia católica, apostólica y romana, simplemente, y hay que decirlo con todo, eh, no es el único método de salvación, sino que hay diversos métodos de salvación, ¿ya? De hecho, eso fue lo que gatilló en gran medida justamente ese tema, porque se estaba vendiendo el perdón al mejor postor, ¿ya? En circunstancia que la salvación es un don gratuito de Dios, que nadie es capaz de poder. Nosotros estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, no podemos hacer nada por nuestra salvación si somos salvos por la acción de Cristo, que vino a buscar lo que estaba perdido. Entonces, aquí el concepto de salvación es muy diferente, no vamos a decir diametralmente opuesto, pero sí muy diferente, porque la acción de Cristo más las obras, es decir, algo yo tengo que hacer por obtener la salvación. Y eso es un profundo error, ¿no es cierto? Y es despreciar el sacrificio de Cristo, que Él en la cruz dijo, consumado es. Él hizo toda la tarea. Es el plan de Dios, no es el plan del hombre, ni del pueblo, ni una cosa democrática, ni es una cosa, ¿no es cierto?, doctrinal, un dogma así porque lo dijo un papa, ¿no es cierto? Aquí nos remitimos a las escrituras. Ese es el gran logro, ¿no es cierto?, entre paréntesis, de la reforma, ¿ya? Eh, es solo la palabra, ¿no es cierto? Así que, bueno, no me voy a adelantar. El concepto de salvación diferente, ¿no es cierto? El cristiano llamado evangélico y protestante, nosotros simplemente somos cristianos a seca, ¿verdad? Seguidores de Cristo, el Cristo Eso. bíblico, el Sí. Cristo de los evangelios, el Cristo del Nuevo Testamento y que aparece en el Antiguo, ¿no es cierto? Hay una mirada cristológica de las Escrituras, porque ese es el gran plan de Dios de la salvación, desde que el hombre perdió la comunión y fue echado, ¿no es cierto?, del huerto del Edén, se promete este Salvador y todo es la historia, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Entonces la salvación también es un gran tema y diferencia. Aquí hay, entre paréntesis, por medio de las obras, ya por medio de las indulgencias, el perdón, habían días especiales, las reliquias salvaban, ¿no es cierto?, del purgatorio no sé cuántos años, etcétera. Entonces, la verdad es que esas cosas causaban cierto escosor y eso Martín Lutero lo tenía medianamente claro y él lo plantea como cosas para conversar. Aquí él no pretendió nunca hacer una revolución. La revolución Mm. se da por el peso de los hechos, porque se abre, ¿no es cierto? Veamos el contexto también ya de la ilustración y del renacimiento, donde se empieza a cuestionar todo y es bueno hacerlo, ¿no es cierto? Pero en los buenos términos.
Y eso es lo que hizo él, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el buen corazón. Ya él no fue un hereje, no fue fue un sacerdote, ¿verdad? Con un profundo espíritu evangélico y basado en las escrituras. Hermano, para continuar. Bien, claro, complementando, es importante entender cuando hablamos del concepto de la iglesia lo que pensaban y lo que debía ser. Y para expresar si lo que pensaban estaba correcto o no, tenemos que ver cuál era la práctica de la iglesia cristiana en principio. Y la iglesia no era una organización, como comienza a ser justamente bajo el imperio, ¿no es cierto?, de esta nueva visión que tiene el siglo tercero o cuarto en adelante. Entonces, la iglesia cristiana que nace el día de Pentecostés, aunque algunos dicen que es antes, en el momento en que Cristo comienza a reclutar sus apóstoles, ¿verdad? Y comienzan los primeros discípulos, pero generalmente se concuerda en que tiene que ver con el descenso del Espíritu Santo conforme está establecido en las profecías y conforme Cristo lo había señalado. Entonces, la característica de la iglesia en ese entonces primitiva, la primera iglesia que, insisto, como bien dice mi hermano, yo lo repetía, no tenía un nombre, no era evangélica, católica, luterana, anglicana, presbiteriana, no, era la iglesia de los del camino, los del camino. Como habían tanta filosofía en ese tiempo, se debe haber confundido, quizás la gente lo confundió. Entonces, estos son los caminos de Aristóteles, otros de estos son de los archivados, son de los Pérez, no sé. Entonces, estos, los del camino, aludiendo a Cristo. Y después ya, ¿no es cierto?, se les llama, los primeros cristianos, se les llama ya cristianos. Entonces, Cristianito le, fíjate, perdón, Cristianito le decía, así como en cristianito, ¿no es forma cierto? despectiva, Claro. Cristianito. Entonces, es importante señalar cuáles eran las características de los primeros cristianos, cómo funcionaba este organismo que no era una organización estructurada, no, era simple, sencillo. Y tenemos en los hechos nosotros la respuesta, donde cuando habla el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en el mensaje, habla la práctica de esta iglesia. Tenían un sentido de hermandad, vivían, ¿no es cierto?, en comunidad, tenían las cosas en común. No es un modelo político que ciertos postulados pueden, ¿no es cierto?, creer que son propios de ellos, de ninguna forma. Tenían todas las cosas en común, compartían lo que tenían. Tampoco era un movimiento hippie. Obraba el poder del Espíritu Santo, era vital el poder del Espíritu Santo para tener ese poder y extender el Evangelio y hacer los prodigios y milagros que el Señor había prometido hacer a través de ellos. Tenían un testimonio. ¿Cuál era ese testimonio? Era Cristo, Cristo muerto, resucitado y ascendido. Y eso es maravilloso, porque ellos habían estado con Cristo. En el caso de los apóstoles, habían estado con él, lo habían visto, lo habían olido, lo habían tocado, lo habían gustado, habían conocido el amor de Jesús, ¿verdad? Su singularidad. Entonces, ellos hablan de un Cristo, ese era su testimonio. Cristo murió, resucitó y está ascendido. Lo vimos morir, lo vimos resucitar y lo vimos ascender. Entonces, esto era principalmente el mínimo común que sostenía a los creyentes. Y la segunda venida también era vital, pues ellos, de hecho, la segunda venida de Cristo, recién Cristo había partido y ellos ya lo estaban esperando. De hecho, cuenta la historia que ellos cuando se saludaban, era típico entre los cristianos del siglo primero hasta el año 100, en vez de decirle, oye Archibaldo, ¿cómo estás? Maranata, Maranata Archibaldo, Maranata Luis, Cristo viene. Ese era el anuncio de ellos. Entonces, esa era la vida común de ellos. ¿No? Era una iglesia sencilla, una práctica sencilla. Pero como todo parte bien, ¿no es cierto? Nos falta el que mete su colita, como alguien dijo por ahí, y comienza a cambiar paulatinamente en la medida en que la iglesia se transforma en un ente del Estado. Ya no es perseguida como lo era antes, ¿no es cierto? Sino que pasa a ser la que tiene hegemonía, la que pone reyes y saca reyes, y se transforma de organismo a organización. Y ahí que una estructura, ¿no es cierto?, eclesial, y se habla del absolutismo papal sin precedentes, donde ya el Papa en la cabeza y no Cristo en la iglesia, y no, ya no es Cristo, sino el Papa. En cuanto a la salvación, es importante también comentar que había un dicho popular, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Mire, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y todo esto lo fue asimilando nuestro hermano Martín Lutero. Entonces, la salvación
en el Nuevo Testamento, para la iglesia primitiva, era cuando una persona, ¿no es cierto?, profesaba y aceptaba a Jesucristo como su Salvador y Señor, y se daba por sentado que eso producía un cambio radical en su vida personal, y el nuevo creyente manifestaba esa intención bautizándose, ¿no es cierto?, siendo ya un adulto, un joven adulto, no un bebé, públicamente como un testimonio que renunciaba al mundo y, ¿no es cierto?, y a su carnalidad. Concluyo con esto. Cipriano, ¿no es cierto?, dice que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por su madre. Entonces, vale decir, había un cambio tremendo en cuanto a estos dos elementos. Otros dos elementos también, hermano Chivaldo, es el perdón de los pecados y el concepto sacramento. Estamos viendo las causas. Primero dijimos la causa de la iglesia, hemos visto rápidamente el concepto de iglesia, el concepto de salvación, y ahora vamos a ver el concepto qué decían de los pecados y qué decían también de los sacramentos, que hay mucho paño que cortar. Hermano Chivaldo. Sí. Eh, Brevemente, bueno, sabemos por las escrituras, y fue un gran problema que presentó, que tuvo Cristo, con el tema del perdón de los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, Yes. ¿verdad? Hay unos encuentros, unos relatos, ¿no es cierto?, en los evangelios, muy interesantes, donde se afirma eso, es decir, ¿quién es el juez? ¿Quién va a juzgar, verdad? ¿Quién está en condiciones? Claro, sin duda tenemos para delitos, la sociedad se ha organizado de una manera y bueno, en la República tenemos tres poderes del Estado y está el Poder Judicial, que es el que ve las leyes, ¿no es cierto?, y califica y juzga, ¿verdad? Y sanciona las faltas, los delitos. Ahora, al hablar, ¿no es cierto?, de pecado, ¿verdad? El pecado no es otra cosa que desobediencia a Dios, ¿no es cierto?, a la ley de Dios, y en ese sentido todos somos pecadores, no hay justo ni un uno, ¿verdad? Y el que juzga es Dios Padre, ¿no es cierto? Cristo, ¿no es cierto?, va a tener esa labor, ahora es nuestro abogado defensor. Entonces, en el Evangelio está clarito, no nos vamos a extender en la doctrina del pecado, pero sin duda eso se fue trastocando en la Iglesia Católica. Ya primero partió perdonando, que tenía el poder y la autoridad para perdonar algunas faltas, ¿no es cierto?, de la propia derecho romano. Cuando usted hacía alusión de que la Iglesia se transforma de un organismo, y nosotros seguimos siendo un organismo donde Cristo es la cabeza, el cuerpo Claro. vivo, a una organización, adopta el sistema del Imperio Romano, esto incluso hasta los La títulos, cultura, correcto. claro, el Vaticano, qué sé yo, el Obispus Maximus, etcétera, ¿ya? Entonces, que es diferente a la estructura simple y sencilla de los evangelios, sobre todo al inicio, ¿ya? Cuando parte con el poder del Espíritu Santo, la iglesia tiene el poder, pero el poder es el poder de Dios y el poder del evangelio. Pero bueno, eh, y comienza y después la cosa llega a tal extremo, ¿no es cierto?, con esto de la venta de indulgencia, que fue una de las cosas más fuertes de la reforma. Ya, eso Martín Lutero se opuso diametralmente porque se estaba, ¿no es cierto?, perdonando por dinero. ¿Y cuál era la razón? Que el Vaticano quería construir, es decir, la Iglesia quería construir la actual eh, Iglesia de San Pedro, ¿no es cierto?, en Roma, ¿ya? Lo que conocemos como Vaticano, y se necesitaba dinero. Entonces los dominicos fueron los que ganaron la concesión para empezar a vender y a recaudar dinero. Entonces prometían el pecado. O sea, digamos, perdón, uno podía librarse de los pecados, ser perdonado, ya incluso el poder de sacar a familiares del purgatorio que estaban sufriendo. Entonces conmovían todo eso, el sufrimiento, ¿verdad?, de las personas, de los creyentes, ya por la vida personal y por la de su familia, por sus seres queridos. Nadie quiere ver a su familia ni a uno mismo en las llamas del infierno, que son eternas y que son reales y que están descritos, ¿no es cierto?, en los evangelios, que
Jesús habló tanto del cielo como del infierno, y eso es una realidad. Ahora ya nadie cree en el infierno porque no está creyendo ni en el cielo ni en Dios, cualquier cosa. O sea, después de esta vida puede pasar cualquier cosa y a muchos no les preocupa. Pero en esa época sí les preocupaba y se vendía decir, bueno, usted va a tener el cielo, ¿no es cierto? Se va a poder salvar en este periodo de purificación. Entonces vamos poniendo platita. Y ahí eso ya fue un poco como la gota que rebalsó el vaso, que tiene relación con el perdón de los pecados. Entonces, ciertamente, ahí uno va entendiendo por qué esta cosa y esta reforma, y hubieron muchos otros reformadores previos. Lo que pasa es que la historia y todo, ¿no es cierto?, conduce a que en la época de Martín Lutero, y él tenía las cosas claras, había, estaba preparado el escenario, ¿no es cierto? Y él simplemente, ¿verdad?, usado por Dios sin duda, ¿no es cierto?, plantea esto y se arma esta reforma que después trajo una contrarreforma. Pero bueno, aquí en relación a eso, ¿no es cierto?, para poder ver los otros temas, el perdón de pecados se estaba vendiendo, ¿ya? Eso son las indulgencias, en el fondo. Entonces la gente pobre hacía los esfuerzos. Se nos cayó el hermano otra vez. Bueno, continúo para cubrir. Es para entender esto, distinguido amigo y hermano, lo que marca las diferencias fundamentales tiene que ver cuál es la base para establecer estos principios. Hermano Chivaldo, continúe nomás. Se me había caído. Sí, el problema, bueno, eso es lo que pasa al hacerlo, pero usted continúa. Sí, eso en relación al perdón de los pecados. Y bueno, y el concepto de los sacramentos, ahí hay un afán, ¿verdad?, de poder controlar, ¿ya? No olvidemos que la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, a diferencia de la Iglesia cristiana, bueno, hablemos de evangélicas protestantes, pero de los cristianos, ¿no es cierto?, reformados, simplemente existen 2 ordenanzas, la cena del Señor, ¿no es cierto?, y el bautismo, y eso sería. Pero la iglesia tiene otros sacramentos, como por ejemplo el de la confesión, de la reconciliación, y eso también causaba problemas, esto de la confesión auricular y que el sacerdote tenía la potestad, ¿no es cierto?, de perdonar pecados. Y aplicando una pena, digamos, consistente en rezo u otras cosas también, no era solamente eso. Lo que nos queda en el recuerdo es que eh, eh, había que orar cierta cantidad de Padre Nuestro y Ave María, ¿no es cierto? Y si había un arrepentimiento, claro, el Señor nos perdona si hay un arrepentimiento genuino, pero la forma es otra, es muy diferente. Entonces, eso, los sacramentos también es todo un tema, ¿ya? Y era cómo se administraba. O sea, uno entiende que hay algunos conceptos de los sacramentos, el cual dice, ¿verdad?, de que en aquellos momentos importantes de nuestra vida, como es el nacimiento, como es, ¿no es cierto?, el matrimonio, cuando estamos enfermos, ¿verdad?, en la que la presencia del Señor esté en nuestra vida es loable y es deseable, ¿no es cierto? Cuando yo contraigo matrimonio, pucha, me gustaría, ¿no es cierto?, que el matrimonio sea, el Señor esté en nuestro medio, pero para eso no es necesario un sacramento, ¿verdad? Lo entendemos. Y ahí hubo también toda una serie de dificultades, y también hasta en Chile, ¿verdad?, con las leyes ya de la hegemonía a través de estos sacramentos y de este verdadero herramientas de control, un poco podríamos, no sé, se me ocurre, no lo he pensado mucho, la verdad, en el sentido de ver, digamos, no nos detenemos en eso, ¿ya? Sabemos que hay 2 ordenanzas y somos fieles a lo que dice la palabra de Dios. Y hacemos Santa Cena, ¿verdad? Y realizamos el bautismo una vez que ha habido un arrepentimiento genuino, cuando hay plena conciencia, ¿verdad? Cuando la obra del Espíritu Santo nos ha convencido de justicia, de pecado y de juicio, nos damos cuenta que somos pecadores y nos arrepentimos, ¿verdad? Porque hemos sentido el amor de Dios y de su misericordia, y hay un proceso consciente. Entonces, aludiendo al sacramento del bautismo, que para nosotros es una ordenanza y la cumplimos una vez que sea
que se ha arrepentido, ¿no es cierto? Hemos sentido el perdón del Señor, ha cambiado nuestra vida, el Señor nos ha dado una nueva vida y simplemente como testimonio hacemos la ceremonia de inmersión. ¿Ya? Yo recuerdo con mucho cariño, tengo fotos ahí cuando me bauticé de nuevo, ¿verdad? Sí, ¿y por qué de nuevo? Porque me acuerdo de mi mamá. Cuando yo le dije, ella estaba en Santiago y le conté la noticia de que, bueno, yo dejé la iglesia católica, yo fui católico, apostólico y romano, me crié en una, me eduqué, toda mi enseñanza básica fue recibida por sacerdotes de holandeses en Santiago, en el Liceo Alberto Hurtado, del cual tengo los mejores recuerdos, parte de mi testimonio. Pero bueno, el Señor, ¿no es cierto?, dijo otra cosa porque busqué la presencia del Señor y dónde quería que camináramos. Entonces, bueno, no voy a dar mi testimonio ahora, Claro. pero muchos lo conocen, ¿verdad? Y hice relación también con estas cosas. Y bueno, y cuando yo le cuento de que me bauticé, ya, para ser breve, ya que inicié la historia, ya, que quede en el recuerdo, y mi mamá me dice, pero mijito, me dice, ¿y el bautismo que yo le hice a usted cuando era niño no le sirve? Yo le digo, mamita, yo te doy muchas gracias y siempre te lo he reconocido y yo estoy agradecido porque yo sé que tú me bautizaste en tu fe, pero yo estaba tan pequeño que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pero te lo agradezco y sin duda algo produjo porque eh, nunca dejé de creer en el Señor a pesar de que anduve en el mundo, pero cuando tuve conciencia, ¿no es cierto?, clara de mi pecaminosidad, de mi eh, total no relación con el Señor, sentía un vacío a pesar de estar en la iglesia haciendo muchas cosas, entonces me fui confrontando con las escrituras y eso fue lo que me llevó, ¿no es cierto?, a un poco lo que pasó en la Reforma, yo creo. O sea, y por eso soy cristiano evangélico, ya protestante, porque tuve ese sentimiento, ¿no es cierto?, de sentir que la escritura es la autoridad máxima para, mi fe está fundamentada en la palabra de Dios que está de Génesis a Apocalipsis, esos 66 libros, ¿verdad? Y eso para mí es claro, un poco siento que eso fue lo que también pensó en su momento Lutero, ¿ya? Decir, bueno, vayamos a la escritura. Y cuando Amén. Luis dice, el intento era de volver a eso, a la senda antigua, era ir al Evangelio, que la gente conociera. Él tradujo las escrituras al idioma alemán, que tampoco existía. Él fue uno de los digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Como el padre de la lengua alemana, porque al traducirla al alemán se estructura, ¿no es cierto?, la gramática alemana, etcétera. Entonces hay un tremendo aporte, pero el aporte mayúsculo es que se pone las escrituras al conocimiento de la gente. Entonces la gente es transformada porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, es poderosa la palabra de Dios. ¿No es cierto? Es un libro peligroso. Por eso muchos no lo quieren ver y lo han tratado de destruir la Biblia. Hay muchas cosas que decir al respecto. Pero bueno, volviendo un poco al tema, los sacramentos, ¿no es cierto?, son diferentes, ¿ya? Hay una diferencia fundamental. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, en las 2 ordenanzas Dos. que están, Correcto. Sí. claro, están en las Bueno, escrituras. yo creo que bien dices tú, para entender esto y comprenderlo, intentar aplicar la objetividad, porque muchas veces uno puede caer obviamente bajo los sesgos de la iglesia a la cual pertenece donde uno está ubicado. Hay que entender que, bien dices tú y lo repetiste varias veces y tienes razón, la clave aquí para poder tener la opinión fundada y objetiva es la palabra del Señor. Si es el punto, lo que marca la diferencia entre una y otra es la valía de la palabra del Señor. Para el mundo de la iglesia profesante de ese entonces, la palabra no era el absoluto. Para el mundo protestante de Lutero hacia adelante, la palabra es absoluto. No está en los principios que elaboran, ¿no es cierto?, un grupo de personas ex cátedra, sino que es la rectora es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es inerrante, infalible, que no tiene error, ¿verdad? Y que no está sujeta a los cambios. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Y sobre esa base se establecen principios o dogmas.
Y, por ejemplo, en el caso de los pecados, la palabra es muy clara. Habla de la condición del hombre, de la naturaleza del hombre. Y dice que el hombre es pecador cuando Dios habla en la palabra, ¿no es cierto? Y yo sé que esa palabra no nos gusta. Y en este siglo decir pecador capaz que te lleven al paredón o te lleven ¿no es cierto?, a la haya a enjuiciarte, pues. ¿Mm? Y está en la palabra, está en la palabra. Dios dice a través de su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay uno que quiera hacer lo correcto y lo bueno. Y si alguien no cree en nuestra naturaleza maligna, entonces dígame usted por qué suceden las cosas en el mundo que están sucediendo. Tenemos una convulsión en el mundo nosotros, ahora más que nunca. Una convulsión. El hombre ha llegado a tal punto, el ser humano a tal punto de maldad, que no podemos tapizarla, cambiarla o hermosearla diciendo que no solamente una adaptación del medio, es que el hombre nació en un ambiente pobre, entonces por eso mata, roba, asesina, decapita y hace las mil y una. Hay un gen interior y eso lo creía la iglesia primitiva. El mensaje de Pablo, de Pedro, el pescador, Galileo, un hombre que no tenía demasiadas letras, y sin embargo, después del posterior al descenso del Espíritu Santo, Dios le desarrolla esa capacidad, ¿verdad?, del producto del Espíritu Santo, y en la escuela con Cristo, por supuesto, y él habla del pecado. Tienen que arrepentirse, le dice a los hombres que escuchan su mensaje. Tienen que arrepentirse. ¿Y de qué se va a arrepentir? De sus pecados, pues. La Iglesia Católica en ese tiempo, en el siglo segundo, tenían, por ejemplo, los pecados cardinales, que eran tres. ¿Cuáles? Idolatría, ojo, homicidio e inmoralidad. Pero ya en el siglo tercero Tertuliano habla de 7 pecados mortales: idolatría, blasfemia, homicidio, adulterio, fornicación, falso testimonio y fraude. ¿No es cierto? Son las formas como va recurriendo. Calixto, el obispo de Roma en el siglo tercero, dice que él absorbería los pecados de la carne a todos los que eran muestra de arrepentimiento sincero. O sea, como un hombre puede decirle a otro hombre, yo perdono tus pecados, si ese hombre está en la misma condición. Entonces, en cuanto a los sacramentos, bien dice mi hermano, habían 7 sacramentos. En ese tiempo el catolicismo origina 7 sacramentos: la Eucaristía o la Cena del Señor, el bautismo. Ellos hacen el bautismo infante, en ninguna parte de la iglesia hay que bautizar a los niños, en ninguna forma. Presentaban a los niños, no lo bautizaban. Si no, Cristo nos habría dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer primero para después ser bautizado. Entonces, Eucaristía, teníamos el bautismo, la confirmación, que sacan de un concepto donde Pablo habla, pero no el hecho de confirmar una persona. La ordenación, que es muy particular. De los 7, solamente 6 accede el feligrés, pero no tiene los 7. 7 los tiene el que es ordenado como sacerdote. El matrimonio, que en ninguna parte sale que sea un sacramento. La extremaunción tampoco, que se le da a los muertos, obviamente a las personas antes de morir. Y la penitencia. De estos 7, ¿cuáles son? Correctos, solamente 2 que están en la Biblia. En la Biblia católica evangélica están en la Biblia 2 sacramentos: la cena del Señor, ¿verdad? Y por otra parte tenemos el bautismo. Que insisto, un niño no es salvo, ¿verdad? Porque es bautizado. Si el niño no ha podido creer, menos una guagua no puede creer, apenas sabe, no sabe ni hablar a esa altura cuando la casan, más cuando la bautizan, más que hace sonido inteligible. Y obviamente el bautismo tiene que ver cuando la persona ya puede discernir entre su derecha y su izquierda, entre el bien y el mal, entre Cristo o no Cristo. Otro aspecto, hermano Archivando, las prácticas populares, ¿no?, quedando 20 minutos. Habían 2 tipos de prácticas populares que también causó indignación en este monje: la Mariología, ¿no es cierto? La Mariología y la intercesión de los santos. Hermano Archivando, la Mariología. Bueno, la verdad es que eh, hablar de estos temas, digamos, un poco es como entrar a ver una herida que todavía sangra. Fíjese, yo lo decía al inicio, son 506 años, ¿ya? Pero es bueno, yo creo que no hay que temer hacerlo con el debido respeto Así y es. entender. La Mariología, bueno, yo quiero expresar
lo que lo sentimos nosotros como cristianos, una tremenda reconocimiento a María, la madre del Señor, ¿verdad? Porque ella fue obediente al Padre y están ahí en los relatos, no, nosotros no podemos desconocer eso y tenemos un profundo amor como a muchos otros personajes de las Escrituras. Cuando vemos, ¿no es cierto?, la historia de Moisés, cuando vamos a, al Pentateuco y vemos la historia de los patriarcas o la época de los jueces, de los reyes, David, qué sé yo, y tanto, y tantas mujeres, ¿no es cierto?, Noemí, Esther, etcétera, la misma Virgen María, su mamá, su prima, Elizabeth, ¿verdad? Qué sé yo, la profetisa, Débora, eh, bueno, Dios creó al hombre y a la mujer, entonces, eh, y nosotros vamos a dejar a padre y madre y nos vamos a unir con nuestra esposa y vamos a hacer una sola carne. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿No es cierto? La Virgen María aceptó, ¿verdad?, la invitación del Señor de ser, ¿verdad?, la madre de Cristo hombre. Cristo es plenamente hombre y plenamente Dios. Y en su condición humana, Él se encarna. Y eso lo hace a través de una mujer, una joven virgen. Y esa era la señal. Una virgen concebirá. Sí, Es un hecho único, porque Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y le dio a la mujer el tremendo privilegio, ¿no es cierto?, de llevar en su seno eh, el resultado de la unión de un hombre con una mujer. Dios lo estableció así. Dios creó, ¿no es cierto?, nuestros cuerpos, creó la especie humana, ¿no es cierto?, femenino, masculino. Y bueno, si yo estoy acá es porque tengo a mis padres y no hay otra forma, ¿verdad? Todos tenemos que pasar por ese proceso. Pero esta señal del cielo iba a ser algo único e irrepetible. El hecho de recibir, ¿no es cierto?, la encarnación de Dios. Eh, Dios sea hija, se hace hijo, se hace hombre, ¿verdad? Y lo hace por medio de María. Entonces, reconocer a María todo lo que, el mérito que tiene, pero es ese. Y después tuvo más hijos, porque nos aparece en la escritura que después de tener y concebir, del alumbramiento, ¿no es cierto?, del nacimiento de Cristo y después todo el proceso biológico de alumbramiento, ¿verdad? Ella tuvo que ir a purificarse porque un varón había, ¿no es cierto?, un recién nacido había roto su matriz. Entonces, esto no es herejía, ¿no es cierto? Esto es bíblico, esto es también en lo natural. ¿Ya? El hecho, la señal descrita en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en Isaías, en los profetas, de que iba a concebir, ¿no es cierto?, un hijo, ¿ya? Emanuel, Dios con nosotros. Pero eso es todo. Eso es lo sobrenatural, la concepción virginal de María, sin unirse a otro hombre, sino que por medio del Espíritu Santo. Dios obra en forma milagrosa. Hay cosas que nosotros no vamos a entender en nuestra condición, ¿no es cierto?, actual, ¿ya? Pero ahí están los escritos y en eso creemos. Y también los escritos hablan de que tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? así es. Entonces, si alguien no quiere, bueno, el problema de cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué creemos de la escritura? ¿No es cierto? Pero uno de los fundamentos de la reforma es la sola escritura, como les decía, los 66 libros, es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la autoridad, no es lo que yo creo. Y yo creo en la palabra de Dios. Entonces, bueno, la Mariología eleva a Virgen María a situaciones en las cuales no están no tienen fundamento bíblico, ¿ya? Entonces, no insistir sobre eso, digamos, se menciona y lo decimos porque hay una preeminencia, ¿no es cierto? Fíjese que para terminar, hay parte de un credo que dice, bueno, María, Madre de Dios, pero no era para que ella quede sobre Dios, sino que Claro. para mostrar que lo que ella tuvo, ¿no es cierto?, contenía a Dios en el sentido de que
en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Entonces, el énfasis está en que Cristo es Dios, no en que ella es la madre de Dios, sino que Cristo es Dios. El hijo que ella tuvo, el hijo humano, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, que María sea intercesora, la verdad no es bíblico, ¿ya? No está en las escrituras, yo todavía no lo encuentro, hermano Lascano, y usted que está viendo el programa, ¿no es cierto? Orar, María, aquí Jesús nos enseñó a orar al Padre, ya Padre Sí. nuestro que estás en el cielo, es un modelo, ¿verdad? Pero la oración es un diálogo, una conversación, ¿verdad? Con el Señor, ¿ya? Entonces, bueno, y la Mariología apunta a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El estudio de María y una serie de cosas que son tomadas de la tradición, con todo el respeto, bueno, cualquiera puede creer cualquier cosa, pero yo prefiero basarme en las escrituras, ¿no es cierto? Solo escritura. Esa es una de las solas, la primera. Solo escritura. Lo que está en las escrituras es lo que yo creo. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, De forma clara. eh, la acción, ¿no es cierto?, de María, de la cual le tengo, ¿no es cierto?, un Se cariño, una respeta, admiración, un respeto, claro. ¿verdad? Porque él es la madre de Jesús humano, en términos, ¿no es cierto?, de que él caminó. Los evangelios, los que escriben el evangelio dicen, lo que tocamos, tocante al verbo de Dios, lo vimos, lo tocamos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vino eso? ¿No es cierto? De María, porque ella aceptó. Y fíjense que era conocido en las escrituras de que alguien iba a tener ese privilegio, ¿ya? Una mujer joven, una judía joven, ¿no es cierto?, de la línea de David, ¿ya? De la tribu de Judá, iba a concebir a este hijo, Dios con nosotros. Y eso fue María. Entonces tiene un papel importantísimo, relevante. Pero dejémoslo hasta ahí nomás. No hay otras tareas que son propias de Cristo. Él murió por nuestros pecados. ¿No es cierto? Él es el que intercede. Hoy, ahora, en este minuto, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que media en eso, y que Él pide y gime con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos pedir, no sabemos orar. Entonces, la única oración es al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la Mariología, ¿no es cierto?, le concede a María algunos privilegios y algunas cosas que realmente no están en las Escrituras, con todo el respeto que nos merece, ¿no es cierto?, quien crea. Bueno, ahí hay un respeto, usted puede creer, yo no lo. Eso, hermano Luis. Creo que Bueno, una práctica. Y lo otro era, discúlpame, el tema de la Mariología y. la intercesión ¿Recuerda? de los santos. Ah, ya, los santos. Bueno, también, por cierto. Los santos, el concepto de santidad también hay diferencia. Todos somos santos, los que creemos en Dios, cuando recibimos, ¿no es cierto?, reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor y el Señor obra en nuestras vidas, nos cambia, nos da una nueva vida, como le comentó a Nicodemo, Jesús mismo, y Nicodemo no entendía esta situación. Bueno, ¿cómo esto de nacer de nuevo? ¿Me voy a tener que entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Cierto? Un poco en conexión con María. No, es decir, como tú, que eres un hombre conocedor de las escrituras, no entiendes, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios no lo vemos, pero sentimos su presencia, ¿no es cierto? Y hablaba de otro tipo de nacimiento. Cuando nosotros eh, nacemos, ¿no es cierto?, a un nuevo espíritu por obra del Espíritu Santo. Bueno, y la santidad, no sé, parece que tengo problemas con la santidad es estar separado de Dios, no es que somos perfectos, ¿ya? Ser santo no es ser perfecto. Bíblicamente, santidad habla de que somos separados para el Señor. Cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, estamos apartados para Dios, hemos sido santificados en lugares celestiales. Esa es la bendición que nosotros creemos, ¿no es cierto? Y entendemos y recibimos, ¿ya? No una bendición material, económica, para que acá en este mundo se nos arregle el panorama y no tengamos problemas económicos. Por lo tanto, esto de la prosperidad, yo no estoy para que Dios me prospere acá. Dios, si quiere bendecirme, lo va a hacer, ¿no es cierto? Y si me hace pasar estrecheces, lo voy a aceptar. Pero mi galardón, ¿no es cierto?, es ser
bendecidos en lugares celestiales. Ahí está nuestra ganancia. Y eso nos va a permitir vivir en pobreza o en riqueza, no perdiendo de vista de que Dios es el que bendice y el que permite las pruebas, porque también tiene su razón de ser. Entonces, esto de los santos ya se llegó al extremo, ¿no es cierto?, que ya no solamente la figura de la persona, sino que también las reliquias, ya restos de cuerpo y un dedo que había quedado, un pedazo de tibia, de peroné, no sé, había una cantidad y eso tenía un valor santo también, y que podíamos acudir a estos hombres que habían fallecido en santidad. Eso es lo que declara la iglesia. Entonces, bueno, es su dogma y está bien, pues, y se respeta, ¿verdad? Si usted es católico, tiene que aceptar todo eso, digamos, y si usted y está bien, ¿no es cierto? Y lo respetamos sin problema. Pero ahora, si vamos a la Biblia, vemos cuál es la intercesión, quién es el intercesor. Nuestro abogado es Cristo y punto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad operando, actuando, ¿no es cierto?, por nosotros. ¿Ah? Así es que no necesitamos otros intercesores, ni obras para la salvación, ¿no es cierto?, ni orar, ni pedir la intercesión de alguien más que no sea el Espíritu Santo y de Cristo como nuestro defensor. Fíjate que es increíble cómo hemos estado dando vuelta y manifestando que la base justamente para este tipo de dogmas no eran bíblicos. Y ese es el problema. Eso es lo que marca la diferencia. Y la historia muestra que este término de Mariología se usa para ver toda esa tradición, ¿verdad? Que equivale a adorar, a exaltar, a venerar, ¿no es cierto?, a María, aunque se diga que no. Nosotros respetamos a María, no podríamos hablar contra ella porque obviamente es la madre del cuerpo de Cristo, hombre, no de Dios. Pero fíjese cuándo surge esto, porque esto no tiene base bíblica. Me explico, no tiene base bíblica. Surge el siglo segundo, cuando Ireneo, ¿no es cierto?, hace una analogía. Dice Ireneo, habla del primer Adán y del segundo Adán. Entonces dice que lo que el primer Adán perdió por su desobediencia, el segundo Adán, Cristo recobró por obediencia. Pero también habla de la primera Eva y la segunda Eva, continuando con la analogía de que la primera Eva perdió por su desobediencia y la segunda Eva María recobró por obediencia. E Ireneo entonces dice que el nudo que fue atado por la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. En ninguna parte de la escritura está eso. Posteriormente, en el siglo tercero, ya no es Ireneo, Cipriano, el gran padre de la iglesia y obispo de Cartago, dice, mire, que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre. Y el concilio de Calcedonia en 451, el emperador romano Marciano expresa lo siguiente: halladme el cuerpo de María, Madre de Dios, para edificarle un templo especial para ella. O sea, la inferencia, ¿no es cierto?, era que la Virgen María había resucitado y nadie sabía dónde estaba su cuerpo. Entonces, ya vamos a ir concluyendo porque nos quedan varias cositas y la vamos a seguir el próximo martes, Dios mediante. Insistir majadamente que en honor a la verdad, las grandes diferencias están marcadas por la posición que tenemos frente a la Biblia. Si nosotros dejamos la Biblia a un segundo lugar, que es la palabra de Dios, y establecemos que los principios nuestros o los dogmas nuestros de un grupo de personas, ¿verdad?, por lustrosas que parezcan ser, están por sobre la escritura, entonces estamos mal. Y vamos a concluir entonces nosotros por la hora, estamos a 3 minutos, recordando, me salto rápidamente porque la otra semana vamos a ver la otra parte, ¿no es cierto? Hemos visto el dogma de la iglesia, el concepto de la iglesia, el concepto de salvación, el concepto de los pecados, de los sacramentos, y ahora hemos visto las prácticas populares, la mariología y la intercesión de los santos. Y nos quedan las prácticas eclesiásticas y los abusos eclesiásticos que dan origen, y la indulgencia de la cual hablaba mi hermano, que ya esa es la gota que rebasa el vaso. Pero avanzando un poquito, por la hora, en 2 minutos más concluimos. ¿Cuáles son las 5 solas?
las 5 solas que el mundo protestante obtiene como un producto final de lo que Dios instruye a estos hombres de Dios, puntualmente a Lutero, en verdad que volvemos a decir que no pretendía crear un cisma, si él nunca imaginó dividir la iglesia. Él lo que quería era que se volviera hacia la iglesia primitiva, hacia la práctica de esa iglesia primitiva, simple, sencilla, donde no había estructuras jerárquicas, que tenían poder, ponían rey, sacaban rey, movían político y sacaban político, y no estaban pervertidos, ya como en ese tiempo sucedió, y está la historia para testificarlo. Entonces llegaron al siguiente, convergieron a la siguiente conclusión. Las 5 solas se llama, de la Reforma Protestante, que es como el resumen, en la carta presentación del protestantismo. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esa era la base. Y esa es la base también de la iglesia primitiva. Solo la escritura que se estaba haciendo, la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles, solo la fe. Por la fe el hombre halla salvación y eso, ¿no es cierto?, no reemplaza, la obra no reemplazan a la fe, porque entonces si fuera por obras, Cristo no habría venido a morir en una cruz y de todas maneras algunos podrían salvarse, los que tienen más recursos y los que no estarían condenados. Solo la fe. Por fe soy salvo, dijo el apóstol Pablo, dice Dios a través de Pablo. Solo la gracia, por gracia, la gracia de Dios, no la del hombre. Solo Cristo, en ninguna otra hay salvación. Que nosotros sepamos, la Escritura no dice que otro haya dicho, haya venido a morir por el mundo. Cristo vino, lo dijeron los profetas, lo dijeron antes, ¿verdad? De 700, 800 años antes. Ya en el capítulo de Génesis 2:3 se hablaba de este Salvador y solo a Dios la gloria. Así que, estimado amigo y hermano, esperamos haber entregado, ¿verdad?, estos elementos que son, ¿verdad?, una apología a la palabra para comprender que este movimiento protestante que surge en el siglo XVI obedece fundamentalmente a una vuelta al cristianismo primitivo. Hermano Chivaldo, gracias por contar con tu presencia. Te pido que ores, por favor, ores para que podamos cada día, ¿no es cierto? Aquí no se trata quién tiene más la razón, quién le vence al otro, con algo. No, se trata que la verdad sea puesta en altura y podamos conocer cuál es la verdad. Y hay una sola verdad, Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me tiene a mí, tiene la verdad. Hermano Archibaldo, por favor, una oración final. Bueno, antes para despedirme, invitarlos para que continuemos esto. Eh, a ver si hay muchas cosas interesantes. En realidad, lo principal es esto, ¿no es cierto?, que plantea el resultado, ¿no es cierto? ¿En qué llegó esto? Y fue una lucha larga que duró, ¿no es cierto?, casi un siglo, ¿ya? Es una lucha que aún en la actualidad podríamos decir que quedan algunos resabios, en el sentido de que, claro, hay dos formas de mirar eh, la iglesia, hay dos formas de mirar las escrituras, la fe en Dios, pero bueno, respetamos también, ¿no es cierto?, el paso de cada uno. Ya el Señor trata con cada uno de nosotros. El gran logro es justamente eso cuando parte, la primera hace referencia a solo la escritura, y eso va muy ligado a la traducción de la Biblia. El mes pasado era el mes de la Biblia, ¿ya? A ver si compartimos algo en el próximo programa, ¿ya? Y ¿por qué? Porque es importante conocer la palabra de Dios para saber en qué creemos, entonces eso es básico, ¿ya? Solo la escritura, y que el pueblo lo conociera, entonces eso también se va dando en un contexto, ¿ah? Pensemos eh, en el creador, el inventor de la imprenta, ¿verdad? Que permitió que se reprodujera. La gente no sabía leer, la Biblia estaba en latín. Entonces hay una serie de cosas que van ligadas, cómo la historia se va dando, cómo se va, ¿no es cierto? Esto es muy interesante de conocerlo y lo queremos hacer con todo respeto. Así que pedimos, ¿no es cierto?, que el Señor nos acompañe en esto y bendiga a cada uno de ustedes. Al despedirnos, los invitamos para la próxima semana. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor. eh, que tú conoces nuestros corazones, Señor, cualquier error, cualquier, digamos, situación en la cual nos apartamos de tu palabra, Señor, sé tú
juzgando con misericordia, Señor. Queremos presentarte al Hijo, ¿verdad? Al Padre y al Espíritu Santo, difundir las buenas nuevas de salvación, este Evangelio maravilloso, y no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Bendice a cada uno de los que han seguido el programa hasta este minuto, Señor. Si a través del programa se ha producido alguna situación, ¿no es cierto?, complicada, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Se tú poniendo en el corazón de cada uno de nosotros y de los telespectadores, ¿no es cierto?, ese gozo, esa alegría, esa confianza en ti, Señor, que tú eres el autor de todo, bendito Dios. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos a nuestro hogar y quédate también en los hogares de aquellos que hoy vieron el programa. Te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, estimado amigo. Si así Dios lo quiere, estaremos el próximo martes entonces compartiendo con ustedes. Bendiciones para todos.